Fausto. Seguro que el nombre os suena, ¿verdad? El hombre que le vende su alma al diablo. Pero, a ver, la historia que casi todos tenemos en la cabeza, esa de la redención, de la lucha por salvarse, es una versión mucho más moderna, una reinvención romántica. La leyenda original, la de verdad, era muchísimo más oscura, más aterradora y, sobre todo, no ofrecía ningún tipo de esperanza. Y esta es la pregunta del millón. Porque durante siglos la idea de que Fausto pudiera salvarse era, vamos, algo impensable, una locura. Su leyenda no era un drama con un final abierto, era una sentencia de muerte espiritual. Estaba garantizado que acabaría mal. Para entender por qué estaban tan seguros de esto, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a las mismísimas raíces del mito. A ver, un personaje como Fausto no sale de la nada. Su molde, su plantilla original fue un personaje histórico, o al menos casi histórico, Simón el Mago, un hechicero gnóstico que vivió en la época de los apóstoles. Es justo aquí donde empieza todo. Y aquí la cosa se pone de verdad interesante porque el paralelismo es que es asombroso. Fijaos, tanto Simón como el Fausto original estaban metidos en líos con demonios. Y ambos, y esto es increíble, compartían una concubina, la mismísima Helena de Troya. Para Simón era una reencarnación, para Fausto era el símbolo del paganismo, de todo lo que abrazaba al rechazar a Dios. Así que, como veis, el arquetipo del hechicero que pacta con el mal ya estaba más que inventado. Claro, un mago de este calibre necesita un enemigo a la altura, ¿no? Un villano potente. Y ojo, porque la figura del diablo, tal y como la entendía la gente en la época de Fausto, no apareció así de repente, de la noche a la mañana. No. Fue una idea que se fue cocinando a fuego lento, construida a lo largo de siglos, hasta convertirse en ese monstruo que todos conocemos. Mira, durante el primer milenio, el diablo era una figura teológica, bastante discreta. Pero en el siglo XII, ¡boom!, todo cambia. El folclore de los pueblos germánicos, celtas, escandinavos, se empieza a mezclar con las ideas cristianas y de repente los demonios adquieren el poder de actuar en el mundo real, de forma tangible. Y para rematar, en 1215 el Concilio de Letrán lo hace oficial. Declaran que el mundo está plagado de seres invisibles y terroríficos. Y claro, toda esta nueva forma de entender a los demonios no se quedó en los libros de los curas. ¡Qué va! Saltó de las páginas y le prendió fuego al mundo real. Creó un ambiente de miedo constante, de paranoia, de persecución. La lucha contra la herejía y la lucha contra la magia se convirtieron en la misma obsesión. 1487. Quedaos con esta fecha. Parece un año cualquiera, ¿verdad? Pues no. Fue un año que lo cambió absolutamente todo. Fue el momento exacto en que el miedo se organizó, se sistematizó y se convirtió literalmente en un manual de instrucciones. Porque en 1487 se publicó el famoso Malleus Maleficarum, que significa el martillo de las brujas. Y esto no era un libro de supersticiones, no, era un manual para inquisidores, una guía que explicaba paso a paso cómo cazar brujas. El impacto fue devastador. Estableció una conexión directa, inquebrantable, entre cualquier tipo de magia y la herejía satánica. Y con eso sentó las bases para siglos de terror. Así que el escenario ya estaba montado. Europa estaba que ardía con la reforma protestante, con guerras de religión por todos lados, con la caza de herejes. En medio de todo ese caos, la propaganda era un arma tan poderosa como una espada. Hacía falta, pero de forma desesperada, una historia, un ejemplo que diera un miedo atroz para mantener a todo el mundo a raya. Y esa historia, como os podéis imaginar, fue la de Fausto. Pero la primera versión que se imprimió y que empezó a circular por todas partes no era un cuento popular sin más. Para nada. Tenía un propósito muy específico dentro de todo el lío de la Reforma. El libro de Fausto, que publicó un tal Spies en 1587, era por encima de todo propaganda luterana. Su objetivo era clarísimo: aterrorizar. Era una advertencia brutal, ni se te ocurra acercarte a la magia. Para que quedara bien claro, estaba lleno de citas de la Biblia. Y de paso, aprovechaban para atacar a la Iglesia Católica, describiendo el Vaticano como un sitio tan pecaminoso como el propio infierno al que iba Fausto. Pero Fausto no cae solo en desgracia. El otro gran protagonista de esta historia es, por supuesto, el demonio Mefistófeles. Y en la versión original, su papel no es el de un simple tentador. Es mucho más que eso. Es un agente con una misión que es a la vez divina y terrible. Su función se desarrolla en 4 etapas muy claras. Primero, es el sirviente que le cumple a Fausto todos sus caprichos. Después, se convierte en su maestro, enseñándole artes diabólicas que, irónicamente, lo llenan de remordimientos. También actúa como su guía en viajes alucinantes por el mundo y el cosmos. Pero su papel final, el más importante, es el de verdugo. Él es el ejecutor de la sentencia. Y aquí está la clave para entender la lógica tan aterradora de la historia original. Mefistófeles no es un agente del caos que va por libre. ¿Qué va? En la teología de la época, él es un instrumento del plan de Dios.
Actuaba, como dice la fuente, con autorización divina para castigar o tentar. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Fausto nunca tuvo la más mínima oportunidad. Por lo tanto, el pacto nunca fue una negociación de verdad, era una trampa. Fausto no tenía ninguna posibilidad de ganar. Su destino estaba sellado desde el momento en que firmó. La historia era una advertencia brutal. La curiosidad por lo prohibido y el desafío a la Iglesia solo te llevaban a una cosa, una condena segura y horrible. No había escapatoria posible. Lo que nos lleva a la pregunta final. A ver, si durante siglos y siglos la leyenda de Fausto fue, sin ninguna duda, una historia de condena eterna, ¿qué cambió? ¿Cómo se transformó este cuento de terror en la lucha épica por la redención que conocemos hoy? Bueno, pues la respuesta tiene un nombre propio, Goethe, pero eso ya es otra historia.